Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice cada persona que se conecta, que escucha tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué dice la Biblia sobre el juzgar a otros? Esto es para los que les gusta la palabra de Dios. Leemos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice allí mi Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuentan una historia de una pareja de jóvenes que tenían varios años de casados y nunca pudieron tener un hijo. Y para no sentirse solo, compraron un cachorro de pastor alemán y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un gran y hermoso perro pastor alemán. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por ladrones, los protegió contra animales del bosque y siempre fue muy fiel. Siempre defendía a sus dueños de cualquier peligro. Luego de 7 años de tener al perro, la pareja logró tener el hijo tan anhelado y la pareja estaba contenta con su nuevo hijo y disminuyeron sus atenciones hacia el perro. El perro se sintió relegado, comenzó a sentir celos del bebé y no era el mismo perro cariñoso y fiel que habían tenido hacía 7 años. Un día la pareja dejó al bebé durmiendo plácidamente en la cuna del cuarto y fueron a la terraza para preparar carne asada mientras el niño dormía. ¿Y cuál fue la sorpresa? Salió el perro ensangrentado, lleno de sangre por todo sus patas y hocico, y venía desde el interior de la casa. Y al ver el perro en el pasillo con la boca ensangrentada, moviéndoles la cola, el dueño sin pensarlo sacó el arma que llevaba y disparó al perro y lo mató. Y cuando entraron corriendo al cuarto del bebé, encontraron una serpiente degollada frente a la cuna. El dueño comenzó a llorar y a exclamar: he matado a mi perro fiel. ¿Cuántas veces hemos juzgado injustamente a las personas? Lo que es peor, las juzgamos y condenamos sin investigar siquiera a qué se debe su comportamiento, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos. Muchas veces las cosas no son lo que parecen, no, y sino todo lo contrario a lo que a veces imaginamos. La vida nos ha llevado a imaginar las cosas antes que pasen y anteponer mucho, es decir, predecir sucesos, pero hay veces que no lo hacemos bien y a veces no es lo que las cosas parecen, sino todo lo contrario. La próxima vez que te sientas tentado a juzgar, tentada a juzgar y condenar a alguien, por favor, recuerda esta historia. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, había ido derribando poco a poco todas las estructuras que sostienen al ego, todas las estructuras del ego que aprisionan y esclavizan al ser humano, y desde un punto de vista que renueva la ética, que revoluciona la ética y la moral y todo el comportamiento humano. Por ejemplo, el Señor Jesús revolucionó temas como el reinado y la presencia de Dios, lo hecho con la ley del talión, recuerda, ojo por ojo, el afán de poseer cosas materiales, la angustia ante el mañana, y ahora en este momento lo hace en el juicio contra el hermano.
ahora está revolucionando esta verdad. Los judíos eran sabios, eruditos de la Torá, de la Biblia, el Pentateuco. Y el Señor Jesús estaba usando de los elevados pensamientos, de las elevadas palabras e ideas que ellos manejaban. Frases que le eran familiares a ellos, ideas que le eran familiares a ellos, para poderles mostrar dónde estaba el error o la equivocación. Muchas veces habían advertido los rabinos sobre el peligro de juzgar a los demás. Esto era familiar para ellos. Y ellos tenían frases como esta, por ejemplo. Decían algunos rabinos, el que juzga a su prójimo favorablemente, decían, será juzgado favorablemente por Dios. Establecían que había 6 grandes buenas obras que daban crédito a la persona, a una persona en este mundo y provecho en el mundo venidero. Y estas 6 cosas que decían los rabinos eran el estudio de la palabra de Dios, el visitar a los enfermos, la hospitalidad, la práctica de la oración, la educación de los niños en la ley, en la Torá, en la Biblia, y la ley de pensar siempre lo mejor de los demás. Entonces, el Señor Jesús le estaba hablando a ellos de algo que era familiar para ellos, pero se los estaba dando de una nueva perspectiva, de una manera revolucionaria. Los judíos sabían que la benevolencia en el juicio era un gesto sumamente amable, un gesto que además era un deber sagrado. Uno habría creído que este mandamiento sería fácil de obedecer, no juzgar a los demás, parece no ser difícil, pero la historia de la humanidad muestra que en todos los ámbitos de la vida, tal como en la cultura, el deporte, la ciencia, el arte y todo lo demás, hasta en nuestra vida personal, está llena de los más grandes y sorprendentes errores al juzgar, errores en el juicio. Ha habido tantos errores en juicios y en juzgar que, digámosles, equivocaciones al juzgar, que podríamos haber llegado a pensar que no se debe juzgar en nada en lo absoluto. Un versículo clave para entender esta idea que nos quiere enseñar el Señor Jesús se encuentra en este mismo capítulo, en el capítulo 7, pero en el versículo 12. En este mismo capítulo que estamos leyendo nosotros ahorita, leímos como texto áureo del capítulo 7, del versículo 1 al 5, pero en el versículo 12 de este mismo capítulo nos da un versículo que nos amplía, que es la clave de esta sección, de esta idea, y dice así, Mateo 7:12, Mateo 7:12, así que toda persona que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro que debe gobernar la relación de cualquier creyente con todas las personas. En tanto que otras religiones han dicho o tienen dichos similares a este, la regla de oro es estrictamente del Señor Jesús, es estrictamente de creyentes en el Señor Jesús. ¿Por qué? Del Mesías, del Cristo. ¿Por qué? Porque esta regla de oro es, en cuanto al juzgar a los demás, es positiva. ¿En qué sentido decimos que es positiva? Porque las otras religiones y los otros filósofos dicen frases similares. Dicen cosas como esta: no le hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Dice una canción mundana cubana: yo voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. Y hablando a los ídolos, imagínense, hay cierta sabiduría popular en esto. Y como dicen los filósofos y los refranes, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero el Señor Jesús, cuando digo que esta regla de oro Él la pone de manera revolucionaria desde un punto de vista positivo, es que el Señor Jesús pone al creyente primero para hacer el bien. Él no está diciendo de manera pasiva: no le hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti, sino Él pone al creyente de primero.
lo manda a hacer el bien para que los demás lo vean y lo imiten. Él no dice, espera que actúen los demás. Y lo que tú no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. No, Él dice, haz, te manda a obrar. Es decir, no pone al creyente como un observador pasivo que reacciona al bien o al mal que le hagan los demás. Más bien coloca al creyente en la responsabilidad de actuar primero y dar el primer paso en el hacer bien a los demás. De tal manera que los otros, cuando vean, imiten ese comportamiento y al final glorifiquen a Dios, todos glorifiquen a Dios, como dicen en el 5:16 de Mateo. Yo creo que uno gana más haciendo el bien primero y ganándote de amigo, aquel que podría ser tu enemigo, aquel que podría estar en tu contra, ganártelo como amigo haciendo el bien primero, que esperar a reaccionar con venganza o con bien según los demás actúen. Claro que hay casos extremos donde hay personas que están influenciadas tan negativamente, pero por lo menos hacer el intento. Esta sección tiene 3 partes que se pueden relacionar una con las otras y las vamos a decir. La primera es, no debemos juzgar superficialmente por las apariencias, sin saber la profundidad de las cosas. Esta es la primera sección, donde él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzguéis. Entonces, nos está dando la clave, nos está dando en esta primera parte de las 3 secciones que no debemos juzgar por la apariencia sin saber la profundidad de las cosas que rodean las personas, las circunstancias o los asuntos de lo que estamos valorando o juzgando. Así ha pasado en la historia, una y otra vez. Por ejemplo, en la historia, una y otra vez, hombres y mujeres que han llegado a ser famosos, influyentes, han sido tratados al principio como inútiles, como nulidades, como cero a la izquierda. Por ejemplo, una y otra vez ha habido personas que han cometido los más grandes errores de juicio con alguien que aparentaba una cosa y después fue grande. Por ejemplo, Teodoro Giesel. Teodoro Giesel, este autor, cuando comenzó, escribió una serie de novelas que todas las editoriales le decían que eran una basura. Esa era la respuesta que recibió durante varias veces, específicamente 27 veces para ser exacto. Él llevó sus novelas a las editoriales y le dijeron que era pura basura. Sin embargo, él no se dio por vencido. Y una noche, cuando peor él se sentía por los fracasos y rechazos, se encontró un amigo que acababa de convertirse en editor de literatura infantil. Y el amigo accedió a publicar uno de sus libros. Y Giesel, como es conocido hoy, el doctor Seuss, se conoció por el éxito desde ese primer libro. Desde ese primer libro conoció el éxito mundial y nunca más tuvo fracaso. Fue un escritor caricaturista estadounidense conocido por sus libros infantiles, más de 60 libros infantiles que fueron un éxito grande. En su autobiografía, Gilbert Francaut cuenta que en los tiempos de la reina Victoria, en la casa de la madre de él, tenían un salón donde se reunían varias personas, las más brillantes, las personas, lo mejor de la sociedad. Y la madre se encargaba de programar, de hacer un programa de entretenimiento, una tertulia para poder hacer algo ameno con las personalidades que venían a visitarlo. Y pasó un día algo. Una vez contrató a una joven soprano australiana, y después de que esta joven cantó, la madre de Francaut dijo: qué voz tan horrible, habría que ponerle un bozal para que no volviera a cantar más. La joven soprano era Nellie Melba, de los años 1861 hasta el 1931,
que fue en este periodo de tiempo una cantante de ópera australiana que se convirtió en una de las más famosas y reconocidas en la música clásica de los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, Albert Einstein hoy es considerado uno de los más grandes genios de la historia. Este científico, Albert Einstein, no tuvo un gran comienzo. Decir que tuvo un desarrollo tardío, un retraso en el aprendizaje, es suavizar el asunto. Sus maestros decían que tenía algo más que un retraso en el aprendizaje. No pronunció una palabra, no aprendió a hablar hasta que cumplió 4 años. Y un par de años después, sus profesores de primaria decían que Albert Einstein era un niño flojo y que no tenía ningún sentido. Hacía preguntas abstractas que no tenían sentido para los demás. Pues fue él el que formuló después la teoría de la relatividad, algo tan complejo que la mayoría de nosotros no lo entendemos. Collie Knowles, este autor y periodista británico de los años 1899 a 1977, cuenta lo que le sucedió a él y a un gran amigo. Él había quedado malherido en un accidente aéreo mientras él servía en las fuerzas británicas, y su amigo había recibido una condecoración en el Palacio de Buckingham por su gran valor. Eran héroes de guerra, pero ese día, como estaban de recuperación por el accidente aéreo, próximo a volver a los campos de batalla, ellos salieron, iban vestidos corrientemente, no de militar, y se sentaron en un restaurante de Londres a comer. Mientras estaban comiendo en ese restaurante, llegó una chica, una joven, y les dio a cada uno una pluma blanca de gallina. Esta pluma blanca era en esos tiempos el emblema de la cobardía. La chica seguro pensó que ellos eran tan cobardes que en vez de estar en el campo de guerra, en el campo de combate, estaban en un restaurante porque se habían negado tal vez ir a la guerra. Eran los mayores héroes de guerra en ese momento y en todo ese lugar. Sin embargo, fueron mal juzgados. Sería difícil, más bien imposible. Creo que solo el Mesías, Cristo, el Señor Jesús, lo ha logrado. Encontrar a alguien que no haya juzgado a otros y se haya equivocado. Muchas veces, y a la vez que no hayamos sufrido un juicio erróneo de otras personas, que nos hayan juzgado equivocadamente. Es muy difícil. Y es raro, eso es lo raro, pensar que nos duele tanto que nos juzguen equivocadamente, o a veces aunque nos juzguen acertadamente, nos duele tanto que pensaríamos que no habría un mandamiento del Señor que no deberíamos incumplir, que no deberíamos quebrantar y que se quebrante con tanta frecuencia. Nos encanta juzgar. Siempre comentamos, en el huerto del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que servía para juzgar, para conocer el bien y el mal y poder juzgar por criterio propio. Y estaba el árbol de la vida que si comías de ese fruto podías vivir para siempre. El hombre, no teniendo la prohibición, no se le había prohibido, Dios no le prohibió comer del árbol de la vida, sino que le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con aquel que podía juzgar. Pero el hombre prefirió juzgar y morir que vivir eternamente al comer del árbol de la vida. Hay 3 grandes razones, otro día compartiremos un poco más, para no juzgar a nadie y entender que solo Dios puede juzgar eficazmente. Primero, nunca conocemos totalmente los hechos o las personas. Hace mucho tiempo, el famoso Rabí Hillel dijo: no juzgues a nadie hasta que hayas estado tú en las mismas circunstancias o situación. Es como primero ponerse en el zapato de los demás para poder tener un criterio. Alguien dijo: nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce
las fuerzas de las tentaciones de otro. Uno que tenga un temperamento apacible, una persona calmada, tranquila, equilibrada, no sabe nada de las tentaciones del otro, que tiene un genio explosivo y un carácter, digamos, volcánico, pasiones volcánicas lo abarquen. Una persona que se haya criado en un buen hogar, en un círculo cristiano o de creyentes de la palabra, de la Biblia, no sabe nada de las tentaciones de aquel que se ha criado en una choza, entre gente ampona, entre lampa, en la delincuencia, no sabe de las tentaciones que lo aquejan. Un hombre que haya tenido buenos padres, no sabe nada de las tentaciones de uno que haya recibido un mal ejemplo continuado de sus padres o de uno que tuvo una mal herencia. No lo sabe. El hecho es que si supiéramos por lo que algunas personas tienen que pasar, si lo supiéramos, en vez de condenarlas, nos admiraría que hubieran conseguido llegar hasta donde han llegado. Conocemos muy poco a las personas, es decir, el cúmulo de circunstancias que rodea a una persona. Una persona puede ser vulgar, desagradable, mientras que otra persona en esa misma circunstancia, en ese mismo entorno, podría ser un ejemplo de gracia y fortaleza. Pero no conocemos las circunstancias que lo envolvieron en el pasado, no tenemos todos los datos para lanzarnos a juzgar, porque no conocemos totalmente los hechos o las personas que solo Dios en su omnisciencia conoce. Mark Rutherford, un escritor británico de entre los años 1831 y 1913, nos presenta en una de sus novelas un hombre que se casó con una mujer que ya tenía una hija adolescente de otro matrimonio. La hija parecía desagradable, no tenía nada atractivo en su forma de ser. El hombre no la podía entender. Entonces, inesperadamente, la madre se puso enferma. Inmediatamente se produjo una transformación en su hija, de ordinaria, desagradable, sin atractivo. Esta hija se convirtió en una enfermera perfecta, se convirtió en la mejor ayudante en el servicio, con un amor y una entrega que nadie hubiera soñado que ella tuviera o que estuviera allí en su corazón. Hay una clase de cristal llamado el espato del labrador, que a primera vista siempre está turbio y sin brillo, pero si se va moviendo poco a poco y se llega de pronto a una posición en que la luz penetra de cierta manera, centellea con una belleza, dicen que indescriptible. Hay personas que son así, pueden resultar antipáticas, pueden parecer a primera vista que nos caen mal porque no las conocemos del todo. Eso ha pasado mucho, personas que les caemos mal de gratis sin conocernos, personas que pueden juzgar sin conocer todo lo que envuelve a una situación. Esto lo pasan mucho los pastores cuando toman una decisión, los líderes de alguna congregación, cuando toman una decisión y las personas los juzgan sin saber cuáles fueron todas las circunstancias que motivaron a esa decisión. Y ese es el peligro, porque lo que está diciendo Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Es una advertencia, es algo que nos enseña el Señor. Nunca conocemos totalmente los hechos o a las personas que envuelven una circunstancia o un suceso. 2. A todos nos es prácticamente imposible el ser estrictamente imparcial. Usted dice: yo quiero ser imparcial con mis hijos, pero siempre hay uno que tiene el mayor favor suyo. Usted, ante una discusión, ante un problema, usted le es imposible por lo que es ser humano, ser imparcial estrictamente en todo, en el 100%. Y entonces nos es imposible ser imparcial en nuestros juicios por nuestra
naturaleza humana. Una y otra vez presentamos reacciones instintivas, irracionales con la gente. ¿Sí lo sabe? Y podemos sentir diferentes cosas en diferentes momentos. Los instintos, las emociones, la apariencia, la vista, nos hacen juzgar a veces equivocadamente. Un juez que está entrenado para juzgar puede encontrarse que años antes, ante un mismo caso, tomó otra decisión solo porque le pareció. Se dice que a veces cuando los griegos tenían un juicio particularmente importante o difícil, lo hacían a oscuras, lo hacían sin luz, sin ver el rostro de las personas, para que ni el juez ni el jurado pudieran ver a las personas que juzgaban, para que no fueran influenciados nada más que, es decir, por la apariencia o por los sentimientos, sino que fueran influenciados nada más que por los hechos del caso. Parecido a los realities de los cantantes muy de moda hoy, que hacen audiciones a ciegas. Hacen audiciones a ciegas para que el jurado juzgue no por la apariencia y el atractivo de la persona, sino solo por la voz. Montaigne, en sus ensayos, Montaigne fue un pensador, un ensayista que fue cumbre del pensamiento francés del siglo XVI, entre el 1533 y 1592. Y él tiene una historia macabra en uno de sus ensayos. Allí él nos cuenta que hubo cierta vez un juez que había dado un veredicto, había dictaminado un juicio que era parcial o era injusto. Y imagínense, bajo la influencia del soborno, cuando el rey Cambises se descubrió lo que había sucedido, que uno de sus jueces había sido sobornado y había hecho un juicio injusto, mandó a ejecutar al juez, lo mandó a matar, y después que dictó sentencia, mandó a que le quitaran la piel al juez, después de muerto, obviamente, y con la piel tapizó, forró el sillón donde se sentaban los jueces a juzgar. ¿Para qué? Para que cuando los jueces se sentaran ahí a dictar sentencia, ellos recordaran que no se debían permitir nunca que fueran corruptos y que ningún prejuicio o consideración personal se interpusiera y nunca tuvieran cohecho ni afectaran jamás el cohecho sus veredictos. No estoy dando ideas. Hay personas tal vez pensando eso es lo que tienen que hacer en tal país o en otro país donde hay el cartel de la toga y demás. No estoy dando ideas. Eso pasó en uno de los ensayos, se registró en uno de los ensayos de este gran ensayista. Solo una persona totalmente imparcial tendría derecho a juzgar, y no le es posible a la naturaleza humana ser completamente imparcial, porque somos seres emocionales, y solo Dios puede ser totalmente imparcial y juzgar de forma perfecta. Y número 3, todos tenemos los mismos y peores errores que las personas que estamos juzgando. Fue Jesús quien estableció esta razón suprema por la que no debemos juzgar a los demás. Nadie es bastante bueno para juzgar a otro. Jesús hace una caricatura de un hombre que tiene una viga metida en el ojo y que se ofrece para quitarle la paja, en contraste, la mota de polvo, la paja que está en el ojo del otro. Una imagen, un contraste que trae una imagen que grabaría la lección permanentemente. Solo uno que no tuviera falta tendría derecho a buscar las faltas de los demás. Nadie tiene derecho de criticar a otro a menos que por lo menos esté preparado para intentar hacer algo mejor que aquel que critica. En todos los partidos importantes de fútbol o de boxeo o de cualquier deporte, las gradas están llenas de un auditorio crítico y a veces violento. Pero ¿qué harían si esos espectadores bajan
al terreno de juego. Harían un pobre papel, critican llenos de ira, critican y condenan y juzgan a los que están allá abajo en la arena. Sin embargo, si ellos tuvieran que bajar al terreno de juego, lo más seguro que hicieran un papel pobre. Todas las asociaciones, todos los grupos, sociedades y todas las iglesias están llenas de personas dispuestas a criticar desde sus asientos, dispuestas a criticar desde sus sillas, pero desde el papel de miembros, pero no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad. El mundo está lleno de personas que reclaman su derecho a criticarlo todo, ¿sí? Y a mantener su independencia cuando se trata de arrimar el hombro, cuando se trata de meter el hombro para trabajar, ahí sí no, solo criticar. Nadie tiene el derecho a criticar y a juzgar a otro si no está dispuesto a ponerse en la misma situación. Como mínimo, imaginarse estar en el mismo lugar, en la misma situación. No hay nadie que sea suficientemente bueno y tenga el derecho para criticar a otros. Tenemos de sobra, ¿sí?, que hacer en nosotros mismos. Tenemos mucho trabajo para hacer en nosotros mismos, para ordenar nuestra propia vida, para poner en orden nuestra propia vida sin ponernos a criticar, a ordenar criticonamente, si se pudiera decir la palabra, la vida de los demás. Haríamos bien en concentrarnos en nuestros propios defectos y dejarle el defecto de los demás a Dios. Bueno, recapitulamos estos últimos 3 motivos. Nunca conocemos totalmente los hechos o las personas para juzgar. A todos nos es prácticamente imposible el ser estrictamente imparcial en nuestros juicios por nuestra naturaleza sentimental, por nuestros sentimientos, y todos tenemos los mismos y peores errores que las demás personas que estamos juzgando. Eso quiere decir que no podemos espiritualmente juzgar a los demás, ¿sí? Bueno, esto vamos a darle una segunda parte, pero cuando el Señor Jesús dice, del mismo modo que ustedes juzguen, se les juzgará. Si se hablara simplemente de actitudes civilizadas como la comprensión y la tolerancia, no habría dicho Jesús nada nuevo, que ya no hubieran dicho los de su tiempo, que usar la proporción de juicio. Si yo te juzgo con una cantidad, con una proporción, entonces voy a ser juzgado con esa misma proporción. Si solo hubiera dicho eso, no habría dicho algo nuevo, porque Confucio, por ejemplo, 500 años antes de Jesús dijo: el hombre justo ve una cualidad en los demás y la imita. Cuando ve un defecto en los demás, lo corrige en sí mismo. Pero Jesús cita la norma no para negarla, no para prohibir y condenar, es decir, no para prohibir que podamos tener un criterio y analizar con un correcto juicio el error, donde está la equivocación. No. Era para prohibir y condenar como falso al hipócrita, al farisaico juicio humano, a todo aquel juicio hipócrita y farisaico que no esté inspirado en una nueva justicia que él estaba enseñando, la nueva justicia que había traído el reinado de Dios. Es decir, lo voy a decir en otras palabras. Él lo ilustra pues con esta desproporción hiperbólica de una viga en el ojo para juzgar al otro que tiene solo una pajita, ¿sí? Él lo ilustra de esta manera de este contraste tan grande, ¿sí? Pero lo que está queriendo decir que si la presencia del reino de Dios en nosotros nos ha hecho experimentar el don inmenso de su enorme perdón y de su enorme misericordia, es decir, la revelación de su justicia y de su salvación en su gran misericordia hacia nosotros, entonces todo juicio que no sea el de ver el prójimo en el mismo abrazo salvador del Padre Celestial sería tan injusto y tan absurdo como quien se fija en la pelusa de polvo, de paja, de una mota en el ojo del hermano, llevando una viga en el suyo propio. Es decir, la nueva dimensión que Jesús le está dando no es solo que pone este principio, la regla de oro, de forma positiva,
sino que está diciendo, tu pecado a los ojos de Dios es como una viga enorme en tu ojo. Sin embargo, el pecado del hermano comparado en ti es como una pequeña mota de polvo. El peor error que hayan cometido contigo, la peor injusticia, el peor juicio que haya cometido otro contigo, es visto como una pajita comparado con la gran ofensa que tú has cometido delante de un Dios santo, de un Dios grande, un Dios perfecto. Es decir, este Dios tan grande, tan perfecto, tan hermoso, vería tu pecado como una viga al comparar tu falta respecto a Él. Cuando tú comparas la falta de tu hermano respecto a ti, cuando nosotros miramos a los demás sin pensar todo lo que Dios nos ha perdonado, la gran misericordia que ha tenido al darnos salvación, estamos haciendo el juicio incorrecto, el juicio que no es a la forma del reino de Dios. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios nos ha perdonado tanto, el perdón de Dios es tan inmenso que condenar y juzgar a otros va a hacer que Dios, que nos había perdonado y nos ha pasado por alto de tan grande ofensa, nos vaya a mirar como estamos mirando al hermano, sin misericordia. Dios me los bendiga. Señor, te pido por cada persona, por cada familia, por cada hogar, donde hay contiendas, donde hay divisiones, donde hay riñas, porque se han juzgado unos a otros. Señor, que el espíritu de perdón, que esta palabra de reino, donde sabemos que si miramos el pecado del hermano, comparado como Dios mira el nuestro, desde la santidad de Dios, es como la diferencia entre una mota de polvo comparado con una viga, una enorme viga de madera. Te pedimos que cada uno venga a ese espíritu de perdón que trae el Espíritu Santo sobre su vida y que haya paz, bendición y tranquilidad en los hogares. Recibe un milagro de salud y que el sustento de Dios nunca te falte. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos en próximas transmisiones.